Tipos de instrumentos de medición. La importancia de los instrumentos de medición es incalculable, ya que mediante el uso de ellos se miden e indican las magnitudes eléctricas, térmicas, dimensionales, de presión y otras que permiten localizar las causas de una operación defectuosa en aparatos, equipos, máquinas y procesos en los cuales no es posible apreciar su funcionamiento en una forma visual, como en el caso de un aparato mecánico. Instrumentos eléctricos. Conjunto de instrumentos que miden variables que tienen que ver con la energía eléctrica. A través de voltaje, intensidad o resistencia eléctrica miden propiedades de variables eléctricas o de otro género. Su componente principal es un sistema que funciona con electricidad, circuito eléctrico. La información que suministran los instrumentos de medición eléctrica se da normalmente en una unidad eléctrica estándar: ohmios, voltios, amperios, coulombios, henrios, faradios, vatios o julios. Unidades eléctricas sí. Amperio. Es la unidad de intensidad de corriente. Coulombio. Es la unidad de carga eléctrica, cantidad de electricidad que pasa en un segundo por cualquier punto de un circuito por el que fluye una corriente de 1 amperio. Voltio. Es la unidad psi de diferencia de potencial y se define como la diferencia de potencial que existe entre dos puntos cuando es necesario realizar un trabajo de 1 julio para mover una carga de 1 coulombio de un punto a otro. Vatio o volt. Es la unidad de potencia eléctrica, representa la generación o consumo de 1 julio de energía eléctrica por segundo. Ohm, unidad de resistencia eléctrica de un conductor en el que una diferencia de potencial de 1 voltio produce una corriente de 1 amperio faradio. Unidad de capacitancia, carga de un condensador equivalente a 1 coulombo cuando tiene una diferencia de potencial entre sus placas de 1 voltio. Henrio. Unidad de inductancia, una bobina tiene una autoinductancia de 1 henrio cuando un cambio de 1 amperio sobre segundo en la corriente eléctrica que fluye a través de ella provoca una fuerza electromotriz opuesta de 1 voltio. Instrumentos mecánicos, conjunto de instrumentos que miden variables dimensionales, ángulos, distancia, peso y formas, sin uso de traductor o contraductor en relación 1 a 1. Su componente principal es un acoplamiento mecánico. Ejemplos: vernier, cintas, reglas, escuadras, transportadores, básculas, litros. Instrumentos hidráulicos. Conjunto de instrumentos que miden variables que tienen que ver con líquidos, agua, aceite, y que miden presión y barra o flujo. Su componente principal es un sistema que funciona con agua o aceite. Ejemplos: rotámetro, termómetro o hurón. Instrumentos neumáticos, conjunto de instrumentos que miden variables que tienen que ver con características de los gases, presión, temperatura, volumen y flujo. Su componente principal es un sistema que funciona con gas. Ejemplos: termómetro, balómetro, manómetro. Instrumentos electrónicos. Conjunto de instrumentos que miden variables que tienen que ver con características de los circuitos electrónicos, ruido, amplificación, potencia de señal, impedancia. Su componente principal es un sistema que funciona con transistores o microchips. Ejemplos: decibelímetro, impedancia, osciloscopio.